La Constitución como ley fundamental. Pues, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen sus derechos? ¿Por qué pueden estudiar libremente, expresar sus opiniones o elegir en qué quieren trabajar en el futuro? Todo eso, absolutamente todo, está protegido por un documento que probablemente han escuchado mencionar muchas veces, pero que quizá no conocen a fondo. El tema de nuestro video de hoy es la Constitución como ley fundamental. Y les voy a compartir un dato que quizás los sorprenda. La Constitución mexicana ha sido modificada más de 700 veces desde que fue creada en 1917. Eso significa que es un documento vivo que cambia con nosotros, con la sociedad. Vamos a descubrir por qué es tan importante y por qué se le llama la ley fundamental de nuestro país. Para entender qué es la Constitución, primero necesitamos saber en qué campo del derecho nos estamos moviendo. La Constitución es el objeto de estudio del derecho constitucional, que es una rama del derecho público. Ahora bien, ¿qué estudia exactamente el derecho constitucional? Les voy a dar una definición sencilla. Es el conjunto de normas que determinan cómo existe y funciona un Estado. Es decir, estudia las reglas fundamentales que organizan nuestro país. El jurista Eduardo García Maínez, uno de los más importantes en México, lo explicó así. El derecho constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones entre estos órganos y nosotros, los ciudadanos. Para que lo entiendan mejor, imaginen que México es como una escuela muy grande. El derecho constitucional sería el reglamento principal que dice quién es el director, qué hace cada maestro, cómo se relacionan con los alumnos y cuáles son los derechos y obligaciones de cada quien. Sin ese reglamento habría caos. Lo mismo pasa con un país. Este derecho constitucional se encarga de regular los actos del Estado, las formas de gobierno y los vínculos de los poderes públicos con nosotros, los individuos. Todo dentro de un marco jurídico establecido. Ahora sí vamos al centro del tema. ¿Qué es exactamente la Constitución? La Constitución Nacional de un país establece las normas jurídicas que regulan la vida pública y soberana de los estados y de las personas que lo integran. Es el documento más importante de una nación. Felipe de Jesús Fierro Alvidres, en su libro de Introducción al Estudio del Derecho, la define como el conjunto de normas y principios de derecho público de un Estado que institucionalizan los derechos de sus integrantes y la organización del gobierno con el fin de lograr la justicia y el bien común. Déjenme explicarles esto con un ejemplo muy simple. Si todas las leyes de México fueran como un edificio, la Constitución serían los cimientos y la estructura principal. Todo lo demás se construye sobre ella y depende de ella. Por eso se le llama también
Carta Magna o Ley Fundamental. Nuestra Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro por don Venustiano Carranza y entró en vigor en mayo de ese mismo año. Ya tiene más de 100 años, pero sigue siendo vigente y relevante. Ahora, aquí viene algo interesante. La palabra Constitución tiene dos sentidos. Por un lado está el sentido material, que se refiere a las normas que regulan la creación de otras leyes. Y por otro lado está el sentido formal, que es el documento físico donde están escritas esas normas. Es importante distinguir entre el concepto y el papel. Ahora quiero que visualicen una pirámide conmigo. Cierren sus ojos por un momento si es que así lo consideran pertinente. En la punta más alta de esa pirámide está la Constitución. Debajo de ella, en el segundo nivel, están las leyes federales y los tratados internacionales, ambos en el mismo rango. En el tercer nivel están las constituciones estatales o locales. Luego vienen las leyes estatales o locales. Y en la base, en el nivel más bajo, están otras normas como reglamentos, decretos y leyes individualizadas, que pueden ser contratos, resoluciones judiciales o testamentos. Este ordenamiento lo estableció un jurista austriaco llamado Hans Kelsen, y es fundamental para entender cómo funciona nuestro sistema jurídico. La idea es simple pero poderosa. Ninguna ley de nivel inferior puede contradecir a una ley de nivel superior. Y en la cúspide de todo está la Constitución. Piénselo así. Es como en un juego de fútbol. Las reglas básicas del fútbol son universales, ¿verdad? No puedes usar las manos si no eres el portero. Ahora, cada torneo puede tener sus propias reglas adicionales, como el tiempo de los partidos o el número de cambios, pero jamás pueden contradecir, las reglas básicas del fútbol. Lo mismo pasa con las leyes. Las locales pueden ser específicas, pero nunca pueden ir contra la Constitución. Este principio se llama supremacía constitucional y está establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna. Permítanme leerles textualmente lo que dice este artículo porque es muy importante. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que la Constitución está por encima de todo. Ninguna autoridad, ninguna ley, ningún juez puede ignorarla o contradecirla. Es la máxima autoridad legal en nuestro país. Ahora que ya sabemos qué es la Constitución y por qué es suprema, veamos cómo está organizada. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está dividida en dos grandes partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática contempla los derechos fundamentales de las personas. Originalmente, hasta el 10 de junio de 2011, estos derechos se llamaban garantías individuales, pero a partir de esa fecha se reformó el artículo 1 y se cambió el término por derechos humanos. ¿Por qué este cambio es importante?
porque amplió las garantías y protecciones a nivel internacional. Esta parte abarca del artículo 1 al artículo 38. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué derechos creen que están en esta parte? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la educación, a la no discriminación, a la libertad de expresión. Todos esos derechos fundamentales que nos hacen dignos como personas están ahí. La parte orgánica, por otro lado, contempla la organización de los poderes públicos del Estado. Aquí se establece cómo se divide el poder en México. El poder legislativo, que hace las leyes, el poder ejecutivo, que las ejecuta y administra el país, y el poder judicial, que imparte justicia. Esta parte comienza en el artículo 39 y continúa hasta el final. En total, la Constitución tiene 9 títulos, 136 artículos y 19 artículos transitorios. Los artículos transitorios son aquellos que establecen cómo se va a hacer la transición de una situación anterior a una nueva, cuando hay una reforma. Una vez que cumple su función, dejan de tener efecto. Déjenme mostrarles rápidamente la estructura completa. El título primero habla de los derechos humanos y sus garantías, de los mexicanos, extranjeros y ciudadanos. El título segundo trata sobre la soberanía nacional y la forma de gobierno. El título tercero es el más extenso y habla de la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El título cuarto se refiere a las responsabilidades de los servidores públicos. El título quinto trata sobre los estados de la Federación y la Ciudad de México. El título sexto es sobre el trabajo y la previsión social. El título séptimo contiene prevenciones generales. El título octavo habla de las reformas de la Constitución. Y el título noveno trata sobre la inviolabilidad de la Constitución. No necesitan memorizar todo esto, pero sí es importante que sepan que la Constitución está muy bien organizada y que cada tema tiene su lugar específico. Ahora quiero hablarles de algo que nos toca muy de cerca como veracruzanos. Nuestro estado tiene su propia constitución, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Esta constitución local está conformada por 141 artículos, 6 títulos y 7 transitorios. Y aquí surge una pregunta natural. Si ya tenemos la Constitución Federal, ¿para qué necesitamos una Constitución estatal? La respuesta está en el concepto de autonomía. El artículo 41 de la Constitución Federal establece que el pueblo ejerce su soberanía en los términos establecidos por la Constitución General y por las particulares de los estados. Es decir, le da autonomía a cada estado para que dentro de sus competencias establezca sus propias normas en una constitución local. La autonomía es la redistribución de competencias constitucionales, de tal forma que las entidades regionales desarrollan una serie de facultades que antes pertenecían exclusivamente al Estado federal, pero siempre con subordinación a la norma constitucional que garantiza la unidad nacional. Piénsenlo como una casa. El papá y la mamá establecen las reglas generales que todos deben seguir, pero cada hijo puede tener sus propias reglas en su habitación, siempre y cuando no contradigan las reglas generales de la casa. Lo mismo pasa con los estados y la federación. La Constitución de Veracruz tiene una estructura similar a la federal. Por ejemplo, en su título primero tiene capítulos sobre la soberanía y el territorio del Estado, los derechos humanos, donde por cierto el artículo 10 establece
que todas las personas tienen derecho a recibir una educación inclusiva y laica. Y sobre los veracruzanos, vecinos y ciudadanos. Pero hay algo fundamental que nunca debemos olvidar. Las constituciones particulares de los estados en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Es decir, Veracruz puede hacer sus leyes, pero jamás pueden ir contra lo que dice la Constitución Federal. Esto se llama ley fundamental. Esta es una pregunta clave. Muchos tratadistas mexicanos importantes como Felipe Tena Ramírez, Ignacio Burgoa, Miguel Lanz Duret y Serafín Ortiz Ramírez coinciden en llamarle ley fundamental a nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque de ella emanan todas las leyes que rigen nuestro país hasta el día de hoy. Es la base del cimiento, la inspiración de todas las demás normas legales que se han de sujetar a ella. Establece la división de los poderes del Estado, garantiza los derechos y libertades de las personas y por eso también se le denomina ley básica. El profesor francés Philippe Brault de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de París afirmó algo muy cierto. La sumisión de los poderes públicos a la Carta Constitucional es un deber auténtico del Estado. Incumbe sin excepción a todos sus órganos porque la Constitución es precisamente la norma que funda la competencia de cada uno de ellos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que absolutamente todos los órganos del gobierno, desde el presidente hasta el servidor público más pequeño, deben respetar y obedecer la Constitución. Nadie puede librarse de ella. Es un deber, no una opción. Y aquí quiero introducir un concepto importante, la competencia. En derecho, la competencia se refiere a la autoridad de que está investido legítimamente un juez o alguna otra autoridad para conocer, intervenir y resolver un asunto. La Constitución es la que establece qué puede hacer cada autoridad y qué no puede hacer. Es lo que delimita el poder. Ya les mencioné al principio del video un dato sorprendente. La Constitución ha sido reformada más de 700 veces desde 1917. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo se reforma en la Constitución? El proceso está establecido en el artículo 135, que se encuentra en el título octavo. No es un proceso sencillo, y eso está bien diseñado así para proteger la Constitución de cambios impulsivos y caprichosos. Para reformar o adicionar la Constitución, se requiere la aprobación del Congreso de la Unión y de la mayoría de los congresos estatales. Es un mecanismo que busca consenso nacional, no solo la voluntad de un grupo o una persona. Y aquí viene otro dato muy interesante que les mencioné. Durante el periodo neoliberal, que va desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, la Constitución fue modificada 122 veces. Esto representa el 61% de todas las reformas realizadas a la Constitución. 19 reformas con Miguel de la Madrid, 15 con Carlos Salinas de Gortari, 18 con Ernesto Zedillo, 17 con Vicente Fox, 38 con Felipe Calderón y 15 con Enrique Peña Nieto. ¿Qué nos dice esto? Que la Constitución no es un documento estático, congelado en el tiempo. Es un documento vivo que se adapta a los cambios sociales, económicos y políticos del país. Y eso es algo positivo, porque una sociedad que cambia necesita leyes que también evolucionen. Ahora, quiero que reflexionemos juntos sobre algo fundamental. ¿Por qué deben importarles a ustedes, jóvenes que están a punto de obtener su mayoría de edad,
todo esto de la Constitución? La respuesta es simple pero poderosa. Porque todo lo que ustedes pueden hacer hoy, todo lo que disfrutan, todo lo que aspiran a hacer, está protegido por la Constitución. Cuando vienen a la escuela y reciben educación gratuita y laica, es gracias a la Constitución. Cuando expresan su opinión libremente, sea en persona o en las redes sociales, es gracias a la Constitución. Cuando eligen qué carrera estudiar, con quién casarse, dónde vivir, en qué trabajar, todo eso es posible porque la Constitución garantiza sus libertades y derechos. La Constitución no es solo un documento viejo guardado en algún museo o archivo. Es el escudo que los protege todos los días, aunque no lo ven. Es la garantía de que ninguna autoridad puede abusar de su poder contra ustedes. Es la promesa de que este país se construye sobre principios de justicia y bien común. Y aquí quiero introducir otro concepto importante, la soberanía. El término soberanía proviene del latín y está formado por varias partes. Sober, que significa encima. El sufijo anus, que se traduce como procedencia. Y el sufijo ia, en conjunto, significa la autoridad más elevada o suprema, donde reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. La soberanía es la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. Y esa soberanía es en una democracia como la nuestra, reside en el pueblo. Es decir, en ustedes, en mí, en todos nosotros. La Constitución lo establece claramente. El pueblo ejerce su soberanía. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Ahora quiero hacer un recuento de los puntos más importantes que hemos revisado hoy, para que queden claros en su mente. Primero, la Constitución es la ley fundamental, la Carta Magna de nuestro país. Es el documento jurídico más importante de México y está ubicada en la cúspide de la pirámide normativa de Hans Kelsen. Segundo, ninguna ley, ningún reglamento, ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución. Este es el principio de supremacía constitucional que está establecido en el artículo 133. Tercero, la Constitución se divide en dos partes fundamentales: la parte dogmática, que protege nuestros derechos humanos, y la parte orgánica, que organiza el poder público en los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cuarto, como veracruzanos tenemos nuestra propia Constitución local, que establece normas específicas para nuestro estado, pero siempre en armonía con la Constitución federal. Nunca puede contradecirla. Quinto, la Constitución no es un documento muerto. Ha sido reformada más de 700 veces, porque es un instrumento vivo que se adapta a los cambios de nuestra sociedad. Y sexto, la Constitución no es algo lejano o abstracto. Es lo que garantiza cada uno de sus derechos, cada una de sus libertades, cada día de sus vidas. Pero más allá de todos estos puntos técnicos y jurídicos, quiero que se lleven algo muy claro a su casa. Ustedes son los ciudadanos del presente y del futuro de este país. No tienen que esperar a cumplir la mayoría de edad o a graduarse para ser parte importante de esta nación. Desde hoy, conocer sus derechos, entender cómo funciona su país y respetar las leyes fundamentales es su responsabilidad, pero también su poder. Una sociedad que conoce su Constitución es una sociedad más justa, más libre y más democrática. Una sociedad donde las personas conocen sus derechos es una sociedad donde es más difícil que haya abusos de autoridad o injusticia. Les pido que no vean a la Constitución como algo complicado y aburrido. Véanla como lo que es: el corazón legal de nuestra nación, el documento que hace posible que vivamos en una sociedad organizada, con derechos y con justicias. Para finalizar, quiero dejarles una reflexión. El conocimiento es poder, y el conocimiento de sus derechos es un poder aún más grande.
que pueden tener ustedes como ciudadanos. No permitan que nunca la ignorancia les quite ese poder. Jóvenes, les agradezco mucho su atención, su disposición. Espero que este video les haya sido muy útil y que ahora vean a la Constitución con otros ojos, no como un documento lejano, sino como algo que les pertenece, que los protege y que ustedes deben de defender. Recuerden, la Constitución no nos dice solamente qué pueden hacer el gobierno, también nos dice qué no puede hacernos el gobierno, y ese es el valor más grande de una ley fundamental. Les dejo con una invitación. Lean la Constitución, aunque sean los primeros artículos, los que hablan de sus derechos humanos. Conózcanla, es de ustedes, y cuando la conozcan, enséñensela a otros, porque un país donde todos conocen sus derechos es un país más fuerte y más justo. Muchas gracias, jóvenes. Eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal. Saludos.